a la página 11, que habíamos quedado ahí, en la página 11, ¿verdad? Habíamos llegado hasta qué punto, si me recuerdan. Estábamos la 15, profesora, si no estoy equivocada. Sí. Primeros años de casados. ¿Habíamos dado todo lo que es roles? Sí. ¿Sí? Las preguntas, una las pasaste por mensaje y las completamos. Sí, profe. De la página 13, o sea, quedamos hasta la 12 porque la 13 mandó usted las respuestas para que las completáramos. Claro. ¿Ustedes leyeron todo eso entonces? La 13, la 14. Bien. Si lo leyeron, entonces lo dejamos ahí, vamos a primeros años de casados. Claro, va a ir haciendo eso. Bien. Primeros años de casados. Bien. Tengo la tranquilidad que leyeron las demás hojas, ¿no? Bien. Bueno, listo. Porque hay cosas importantes, entonces no quería que se pase por alto algunas cosas. Bien. Primeros años de casado. ¿Quién desea leer? Yo, pastora. Los primeros años de casados para algunos son difíciles, para otros pueden ser el cielo en la tierra, si se manejan con comprensión bajo las normas bíblicas y la bendición de Dios. Los primeros meses de casados suelen ser críticos. Llegó el momento de poner en práctica todo lo que se planeó para el futuro hogar, que ya es una realidad, y debe comenzar la gimnasia de la convivencia. Bien. Los primeros años de casado son difíciles. ¿Hay alguno que hace poquito que está casado? ¿O ya son todos veteranos? Somos veteranos, ¿no? Pero los primeros años de casado son difíciles. ¿Por qué? Sí. Porque la convivencia se hace complicada, ¿sí? De estar algunos tanto tiempo solo y todo es mío y todo es para mí. Ahora hay invasión en un montón de situaciones y de lugares. Entonces se hace difícil, ¿sí? Porque somos diferentes, porque diferentes maneras de crianza, se pone complicado y queremos separarnos en la primera de cambio, ¿no? Entonces se hace complicado, es difícil, hasta que se van habituando, se van adaptando a todas las situaciones, se van conociendo, se van respetando, ¿no? Y es como ¿cómo se dice? La convivencia hace que nos vayamos conociendo el uno al otro y va cambiando. Esto nos va a servir, ya que nosotros somos de tiempo ya, para aconsejar a las parejas más jóvenes que se casan, ¿sí? No sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que han venido en los primeros conflictos, en las primeras crisis, ya quieren tirar la chancleta, así, y cada uno por su lado y todo lo demás, ¿no? Y uno tiene que estar ahí apuntalando y enseñando que son crisis, que es normal lo que está pasando, que tienen que aprender a conocerse y todo lo demás. Así que nos va a servir para ayudar a otros también. Bueno, ahí en el punto número 1 vamos a poner el esposo tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de ser el jefe de la familia. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. El que lo encuentra lo lee. ¿Lo tiene alguien? ¿Quiere leerlo? Lo tengo, profe. Lea. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, haciéndola
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hasta el 33. Sí. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien. Acá vemos que el esposo tiene la responsabilidad de sustentar a su esposa, cuidarla, protegerla, ¿sí? Esa es la responsabilidad que el Señor puso sobre la vida de los esposos, ¿sí? Sustentarla, cuidarla, protegerla, ¿sí? Amarla, ¿sí? Dice, ame a su esposa como a sí mismo. O sea, vos no podés decir que te amás a vos mismo si no amás a tu esposa, la cuidás y la sustentás, ¿sí? Amarla en todos los sentidos. Cuando uno ama, ¿qué hace? Cuida, protege, no lastima, trata de dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y eso es lo que el Señor hace por nosotros, por su iglesia. Entonces, el esposo tiene esa responsabilidad de cuidarla, de amarla, de sustentarla, de darle todo lo que necesita, de fijarse qué le hace falta, no solamente en lo material, ¿sí? Sino también en lo afectivo. ¿Qué le está faltando? Le estoy dando todo el amor que ella necesita, preocuparse en esa área también, los esposos, ¿no? También en el cuidado personal, ¿sí? De ver qué está necesitando ella, si hace mucho que no le compro una ropa o no le regalo dinero para que se compre algo. Esos cuidados también tiene que tener el esposo, ¿sí? No solo de traer la comida al hogar, sino también de cuidar en todas estas áreas a su esposa, porque el Señor lo dijo así, ¿sí? El Señor se preocupa de todo lo nuestro, ¿o no? ¿O se preocupa por algunas cositas nada más? No, se preocupa por todo, ¿sí? Por todo. Y él puso como ejemplo, como él cuida a la iglesia, así el esposo tiene que cuidar a su esposa, ¿sí? Qué gran responsabilidad, ¿no? Que tienen los esposos. Pero creo que no es imposible y que el Señor lo demandó así. Entonces, eso tiene que ser algo que tiene que estar muy presente en los hombres, ¿sí? De cuidar, de amar, de proteger, de sustentar a su esposa. Bien, el 2. Ahora le toca a la esposa. La esposa, pongan ahí, la esposa deberá organizarse para realizar las tareas del hogar. Dice, también debe atender y apoyar a su marido. Hoy en día hay muchas mujeres que trabajan fuera de su casa y a veces la tarea es compartida con los esposos, ¿sí? O si hay hijos grandes, con los hijos grandes. Pero también a nosotros se nos demanda que debemos organizarnos para realizar las tareas del hogar, ¿sí? Hay mujeres que no trabajamos afuera, que somos ama de casa. Entonces a lo que está apuntando acá el punto este, es que nosotros debemos organizarnos de tal manera para hacer todo lo que se necesita en la casa para que haya un orden, para que esté la ropa limpia, para que esté la comida hecha. Esa es responsabilidad nuestra,
¿sí? De las mujeres, de aquellas que somos ama de casa. Y por ahí de las que trabajan también, porque a veces hay que organizarse para hacer un tiempo para todo esto. Y poder así mantener la armonía en el hogar, como vimos anteriormente, ¿sí? Porque si estamos todo el tiempo en la casa y no cumplimos con estas responsabilidades que nos competen a nosotras, que somos ama de casa, se genera un problema en el hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza el desorden, la desorganización, la ropa no está limpia, la comida no está a horario, el hombre llega cansado de trabajar y necesita encontrar también esa armonía en el hogar, en estas áreas, y no la encuentra, y por ahí no dice nada, pero eso va trayendo conflictos y desgaste en la pareja, y en algún momento va a generar un conflicto. Entonces también es deber de nosotras las esposas de hacer la parte que nos compete a nosotros, ¿sí? De organizarnos de tal manera para poder ser responsable con esto y mantener el orden en la familia. En algunas consejerías que he escuchado hay muchas quejas sobre esto, ¿sí? Que la mujer es ama de casa por ahí y no cumple con este rol. ¿Sí? El hombre, por ejemplo, tiene que ir a trabajar y no tiene ropa limpia, no tiene medias, no tiene ropa interior, y vos decís, por ahí vos decís, bueno, que se la lave él, si no es manco, ¿no? Puede decir alguna. Pero creo que es responsabilidad nuestra también, si estamos en el hogar, de hacer cosas que nos competen a nosotros, y no es que seamos esclavas, ni sirvientas, ni nada por el estilo, sino que es algo que nos compete a nosotros. Si estamos en nuestra casa como ama de casa, tenemos que cumplir este rol también, ¿sí? Que hoy, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, las mujeres, muchas de las mujeres tienen que salir a trabajar porque el dinero no alcanza, porque hay que ayudar en el sustento en la casa, y se complica quizás un poco más porque vienen cansadas de trabajar y no tienen ganas de seguir trabajando en la casa. Pero bueno, hay que llegar a un acuerdo por ahí entre los dos para mantener el orden de la casa. Pero este punto se refiere netamente a las que somos ama de casa, que no trabajamos afuera, que nuestra responsabilidad es mantener el orden en la casa, organizarnos de tal manera para mantener el orden en la casa. No sé si alguien quiere acotar algo, decir algo. No, ¿Quién más dijo que sí? nada, perdón acá, pastora, Sí, más que Eugenia. nada escuchaba lo que decía y yo considero muy lindo, ¿no? La tarea de la ama de casa, como decís, que uno pueda desde su lugar, pero también es bueno que la tarea sea compartida, ¿sí? Y es como un aliciente también para uno que aún, yo nunca me quedé en mi casa, siempre trabajé afuera, pero digo que bueno que también que el hombre pueda ver lo que hace la mujer. O sea, no es ama de casa, es una profesión también que se debe tener en cuenta porque no es fácil llevar un hogar adelante. Y más en este tiempo. Todo eso estaba en los roles que vimos, que si ustedes lo leyeron, ahí en los roles que a cada uno le compete hablaba mucho de lo que hace una ama de casa, ¿no? Y de cuántos miles de pañales cambia, de cuántos miles de platos lava, de cuántos miles de ropa hace, ¿no? Decía, había un número ahí de lo que hacía, y que a veces no es valorada por toda la labor que hace en su casa, ¿sí? Como yo compartí la otra vez en uno de los puntos, que a veces el hombre ve lo que no está hecho, pero no ve todos los días que tuvo hecho, y justo el día que no estuvo hecho lo vio y se quejó o se enojó por lo que no estaba, sin a veces preguntar qué pasó, qué ocurrió que no pudiste llegar a hacer tal o cual tarea. Entonces está bueno también valorar eso, sí, eso estaba en las hojas anteriores, valorar la labor del ama de casa, ¿sí? Si ustedes no lo leyeron con detención, por favor hágalo, porque está muy bueno, ¿sí? Está muy bueno leer todo lo que dice ahí en esos puntos. ¿Alguien más quería acotar algo? Acá, Sol. Yo creo que ser responsable no significa que tenga que hacer todas las tareas. Sí, como usted dijo, lo de organizar para que todas las tareas se lleven a cabo, siempre y cuando seas únicamente ama de casa,
pero digo, ser responsable no significa que la mujer tenga que hacer todas las tareas. Tiene que, para mí, hoy en día, uno debe enseñarle a sus hijos a realizar tareas, o mismo a los hombres, los maridos, a aquellos que no sepan, también se les puede enseñar y demás, pero yo creo que igual son muy, muy pocas las familias, me parece, donde hay amas de casa. O sea, yo creo que hoy en día la mayoría de las mujeres sale a trabajar, y si no sale a trabajar, sale a estudiar también. Y por ahí me parece que quizás en los materiales que se vayan desarrollando y demás, se tiene que incluir estas opciones también. Porque quizás yo voy, no sé, en unos años voy a agarrar la carpeta y digo, 2, está la opción, la esposa deberá organizarse para realizar todas las tareas del hogar. Y quizás falta como esa otra opción también, que es la que más se ve ahora quizás. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, pero en las hojas anteriores donde habla de roles, también habla de los roles donde todos tienen que participar. Por eso digo que es importante haberla leído. No, es que eso sí yo lo sé, pero digo, en la opción acá donde dice, por ahí debería haber una tercera opción donde acá diga, o sea, esas otras variables, digamos, que puede haber en la familia. Porque si solamente ponemos una, me parece como que queda corto en base a lo que se da como material. Es una recomendación o pensamiento propio. No, está bien, pero en las hojas anteriores donde se habla de los roles, también se habla de que todos pueden colaborar. También más adelante vamos a ver lo que tienen que hacer los hijos. Creo que anteriormente también hablamos que todos somos responsables del orden del hogar, ¿sí? Que lo dije recién, que la esposa no es una sirvienta. Pero también pasa que por esta en nueva modalidad, por así decirlo, que ahora las esposas también tienen que salir a trabajar y son más independientes y todo lo demás, se ha perdido también el rol que debe cumplir la mujer en el hogar, ¿sí? Porque también, aunque salgamos a trabajar, aunque tengamos niños y aunque todos tengan que colaborar, yo he conocido mujeres que porque salen a trabajar, su casa es un desorden total, ¿sí? Y no cumplen ningún rol que tienen que cumplir. Entonces es importante hablar del rol de la mujer también, ¿sí? De decir, hay cosas que nos competen a nosotros como amas de casa, que somos responsables de eso, porque por ejemplo, yo soy ama de casa, yo estoy todo el día en mi casa, y el otro día mi hija me hizo este planteamiento: mamá, ¿por qué te preocupas tanto porque la mesa esté puesta y todo tiene que estar listo para las 12 cuando viene papá? Si no te va a decir nada. No es porque me diga nada, es porque yo creo que es mi responsabilidad, que yo estoy en mi casa, que cuando venga mi esposo tenga la mesa puesta y la comida hecha, porque él viene para trabajar, de trabajar tiene 1 hora para comer, nada más, y es mi responsabilidad que la comida esté hecha a horario para que él pueda comer e irse a trabajar bien alimentado. Él mismo tiene compañeros que no vuelven a sus casas a comer porque sus esposas no tienen la comida lista. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces hay un rol que se ha perdido y que nos compete, porque como el hombre tiene la responsabilidad de sustentar, cuidar y darle todo lo que la esposa tiene, la esposa también tiene la responsabilidad de las labores del hogar. Yo sé que hoy es compartido, sí, que los varones también tienen que colaborar, el mío colabora. Por ejemplo, ayer yo me puse a hacer unas tareas que tenía que hacer, y cuando volví, no trabajó ayer porque fue feriado, cuando volví de hacer esas tareas que estaban en la parte de donde tenemos la computadora y todo lo demás, él había limpiado los platos. O sea, el esposo colabora, nosotros le enseñamos a los hijos, pero en este punto es importante que recordemos eso, porque se ha perdido eso hoy, ¿sí? Hoy se ha perdido eso. Por ahí las que son más viejita como yo, ¿no? Es una parte importante que se ha perdido y ha traído muchos conflictos en el matrimonio, porque la casa es un caos, es un caos. Pastora, nuestro año es nada más que, es un número, no digan viejita como nosotros. Yo estoy en la misma línea, pero sí puedo decir
sí puedo decir que conociendo, y esto digo porque a mí me pasó, que antes de conocer a Dios, porque yo después ya me bauticé, bueno, ya de grande y todo, pero antes yo puedo perfectamente ver lo que fue mi vida antes y lo que fue después. Como que el Espíritu Santo también trabaja en nosotros cuando sabemos que tenemos que hacer, y son cosas, no porque dice, no, ese es trabajo de la mujer, no, pero a uno como mujer le interesa, y yo creo que es una parte también que hace a la relación de pareja, porque si yo le espero con comida, es un cariño, es una atención. Entonces, no estoy diciendo, no, que se haga la comida, no, que se planche la ropa, no, que esto, que yo también trabajo. Al menos yo hice eso después de conocer al Señor, porque antes ni hablar, ¿no? Como que uno, y eso hace el Espíritu Santo. Al menos en mí fue así. Como que hubo un quiebre, como que hubo un quiebre. Antes, yo puedo decir cómo fui antes y después cómo fue ordenando mi vida, cómo fue ordenando todas las cosas que en mi vida cotidiana, en mi trabajo con personas, porque yo trabajo mucho con familia, con personas, entonces pude hacer y pude poner en práctica esto que estamos viendo en este momento. Uh-huh. Yo soy de la que todos debemos colaborar, ¿sí? Soy que si vivimos 4 en una casa y, por ejemplo, los chicos ya están en edad de colaborar y si toman su desayuno, su merienda, que levanten su taza, que se la laven, que la guarden en el lugar y no que quede todo eso para nosotros. Y yo soy de las que digo, no somos sirvienta, somos ama de casa, ¿sí? Entonces cada uno tiene que cumplir el rol, pero quizás este punto está más enfocado a aquellas mujeres que por ahí no están cumpliendo con ese rol, ¿sí? Con el tema del que yo trabajo y trabajo igual que vos y todo lo demás, se ha dejado de cumplir un rol que nos compete a nosotros, como al hombre le compete un rol y tiene que cumplirlo, porque bíblicamente lo dice, bueno, nosotras también tenemos el nuestro, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar de eso. Quizás la tarea es compartida, sí es compartida, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero el rol de la esposa es organizarse, está hablando de organizarse. El organizarse quiere decir que por ahí delegas tareas en los hijos, puede ser que el esposo también tenga una tarea X para hacer en el hogar, y lo que me compete a mí también lo hago yo, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo si te tiene que planchar una camisa, se la plancha si yo estoy haciendo otra cosa, pero yo se lo hago. Cuando yo no puedo, él lo hace. Pero he visto muchos matrimonios que han tenido muchos conflictos en esta área porque la esposa no cumple el rol que tiene que cumplir en su casa, ¿sí? A eso quizás está más enfocado este punto. Cuando la casa es un caos, ¿sí? Que usted entra y hay de todo por todos lados, un desorden total, ¿sí? Y eso trae conflictos en la familia a la larga. Y no estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos. No estamos bien. Algo habla de que hay un desorden también en el área espiritual, porque cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y nuestra vida está bien con el Señor, todo se alinea, ¿sí? Todo se alinea y uno puede tener un orden en todas las áreas de su vida, ¿sí? Porque como cristiano también tenemos que ser ejemplo en esto, y la casa no puede ser un caos. Alguien tiene que tomar el rol que le corresponde y hacer las cosas que le corresponden. Bien, seguimos. No sé si alguien quiere acotar algo más. Doy lugar. ¿No? El 3. Deben dedicar tiempo para los ajustes de su vida íntima como cónyuge. Y también acá recuerden que estamos hablando de los primeros años de casados, ¿sí? Donde cada uno tiene que cumplir con la partecita que le toca. De su vida. Deben dedicar tiempo para los ajustes de su vida íntima como pareja.
Ustedes saben, yo les voy a contar un testimonio y por ahí van a poder entender algunos un poquito más lo que estoy hablando, ¿no? En mi infancia no fue una infancia buena, linda. Desde muy chica empecé a trabajar, creo que no sé si tenía 12 años, ya estaba trabajando, crié a mis hermanas porque mi mamá trabajaba, bueno, ya le conté un poco un hogar con un padrastro alcohólico, golpeador, una madre golpeadora, una infancia bien fea, bien difícil, donde yo me tenía que hacer todas las cosas, no tenía nadie que me las haga, las tareas las hice sola, mi ropa me la lavaba yo, éramos muy humildes. Entonces yo en mi mente, ¿sí?, dije, el día que me case, no voy a hacer más nada. En mi mente decía, ¿no? Y ojalá que me pueda casar con alguien rico para que tenga una persona que pueda hacer las cosas de mi casa, porque yo estoy cansada y no quiero hacer más. Tenía 17 años y había trabajado en varias casas en servicio de doméstico, ¿sí? Entonces en mi mente, ¿no? Cuando me case no voy a hacer nada. Y literalmente no hacía nada más que cocinar y hacer los mandados. Mi casa era un caos total. Ropa acumulada para lavar, pero a montones. No limpiaba mi casa, lo único que hacía era asear a mi hija pequeña que tenía y tener su ropa limpia, nada más. Y mi pobre marido no hacía nada. Él hacía todo lo que podía hacer, él si podía lavar, lavaba, él nunca me decía nada de lo que estaba haciendo, pero al poquito tiempo de estar casados empezamos a ir a la iglesia. Y una mañana me levanté y vi el caos que había en mi casa. Y recuerdo que me arrodillé a orar al lado de la cama y le pedí a Dios que me ayudara a ser diferente, porque no quería ver mi casa como estaba y no quería que mi matrimonio se malograra por lo que estaba pasando. Y oré y le pedí al Señor que me diera esa responsabilidad de tener mi casa aseada, la ropa de mi esposo limpia, a mi hija en condiciones mejores de la que la tenía, y en ese momento no se usaban pañales descartables, se usaban pañales de tela, y el Señor lo hizo. El Señor me dio esa visión de responsabilidad que tenía que tener hacia mi hogar. Y bueno, y hoy le puedo enseñar a las esposas más jóvenes, quizás, a gente que no entiende esto, como que no, si él no me ayuda a limpiar, yo no limpio. Y lo he escuchado a eso. Si él no hace tal cosa, yo tampoco la voy a hacer. Y la casa es un caos, ¿sí? Y los hijos sufren ese caos que se ve en la casa. Y se crían de esa manera. Y eso es lo que maman, eso es lo que viven. Y si son niñas, cuando lleguen a jóvenes, adultas, menos que cambien su mentalidad, van a repetir la historia, ¿sí? Y van a tener esas casas y esos hogares de la misma manera que ellos vivieron. Entonces, el desorden no está bueno. Alguien tiene que tomar el rol que le corresponde. Alguien tiene que hacer las cosas de la casa, ¿sí? Lo que nos corresponde a cada uno, o lo que estipulamos cada uno de nosotros que íbamos a hacer como familia, ¿sí? Bueno, esto lo haces vos, esto lo hago yo, esto lo hace el otro, ¿sí? Cada familia se maneja de una manera, y más cuando trabajan afuera. Pero si nosotras estamos en la casa, que también podamos organizar, como dice acá, organizar para que haya un orden en la casa, ¿sí? Entonces, por eso por ahí hablo de todo esto, porque he visto casas y he visto mujeres que no cumplen en nada el rol que le compete como esposa, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que cuidar como esposa a nuestros esposos en todas las áreas de la vida, ¿no? Así que espero que les sirva el testimonio también para enseñar, porque se van a encontrar con muchas de estas situaciones si no las han vivido ya o visto. Pastora. Bien, sí. Quería hacer un comentario respecto a lo que estábamos hablando. Sí, creo que la parte doméstica es como el mínimo de lo que representa el rol de la mujer en una casa. En mi punto de vista, creo que el hombre en general no valoró el rol de la mujer. Y la mujer creyó que su rol no era importante
o que no era algo de valor, entonces al verse subestimada salió a buscar hacer otras cosas que no están mal, como estudiar, están perfectos y desarrollarse, pero que detrás de todo eso estuvo el enemigo para empezar a carcomer los hogares. Yo creo que si bien el varón tiene un rol, creo que el rol de la mujer es de mucha importancia para el hogar, para el matrimonio, para los hijos. Y a mí en lo personal me ha tocado ver mujeres exitosas, vamos a decir, en lo que tiene que ver con lo laboral o con lo que se lleva a cabo fuera de la casa, pero sus hijos totalmente desbandados, su matrimonio prácticamente separados a pesar de vivir en el mismo lugar. Creo que justamente por esto, por haber subestimado el rol de la mujer en la casa, que no es lo doméstico, creo que es lo mínimo. En lo doméstico todos podemos colaborar, pero que el rol de la mujer es de tremenda importancia dentro de la casa, para los hijos, para el esposo, para que todo funcione. Es como que somos un eje muy importante en el hogar, aunque no lo creamos, ¿sí? Un eje muy importante en todo, porque creo que el hecho de que en esta área también haya una armonía y un orden, hace que todos los integrantes de la familia se sientan bien, que dé gusto volver a mi casa, ¿sí? Tanto a los hijos como al esposo, como a mí misma que vivo en mi casa, ¿no? Todo el rol que nosotras cumplimos en nuestra familia, en nuestro hogar, es muy importante. Que a veces no es valorado, es verdad, a veces no es valorado. Por eso hay que hablar, la comunicación, ¿no? De decir, valorá mi trabajo, valorá lo que hice. Si encontraste la mesa limpia, déjala como la encontraste. Si todo es comunicación, todo lo podemos hablar y todos podemos colaborar en el hogar para que el orden se mantenga. Pero a lo que yo más me enfoco es a que nosotros también podamos cumplir ese rol, aunque no tengamos a nadie que nos ayude, ¿no? Porque Dios también lo ve y va a ir acomodando cada cosa. Bien. Dedicar tiempo para los ajustes de la vida íntima como pareja. Un matrimonio feliz es producto del esfuerzo y dedicación de ambos cónyuges bajo la bendición de Dios, ¿sí? También organizarnos para lo que es la vida íntima. En los primeros años de casado estamos hablando. Realizar una actividad en común, en el punto 4. Realizar una actividad en común. Bien, dice, en un hogar hay mucho que se puede hacer en común, desde preparar una comida, arreglar el jardín, ayudar a limpiar la cocina, a realizar compras juntos. Algunos esposos piensan que serán menos hombres si ayudan en la tarea del hogar. ¡Qué equivocación! Es hermoso compartir tiempo juntos. Uno puede charlar, reírse, mimarse y hacer que la esposa esté dispuesta a ayudarle a él cuando él lo precise. Es entender que trabajamos en equipo. Y acá está un poco la respuesta a Sole, ¿no? Realizar una actividad en común. En esa actividad en común se puede incluir esto, que todos colaboremos a hacer algo, ¿sí? Que podamos hacer todos juntos algo en la casa, como cocinar, limpiar y todo lo demás, ¿sí? Yo me organizaba de tal manera con mis hijas, tenía 4 hijas y 3 de ellas eran adolescentes, una lavaba, la otra limpiaba el baño, la otra limpiaba las habitaciones, yo me encargaba de limpiar toda la parte de abajo y así iban rotando, ¿sí? Y fueron aprendiendo todo eso. Era un trabajo en equipo, todos hacíamos algo en casa. Bien, el 5, cuidar la unidad espiritual. Alguien que lea lo que sigue. Leo, profe. Sí. Cuidar la unidad espiritual. Dice, el tiempo devocional, compartir la palabra y la oración a Dios es fundamental para mantener la unidad espiritual. No se debe esperar que la iglesia los una, aunque ambos deben estar integrados a una congregación. Sí, siga.
en caso de que estén dedicados al ministerio tiempo completo, que las muchas actividades no los separen, sino los unan. Para esto deben conversar y orar juntos por los planes y metas. La oración une los corazones y salva las diferencias. Muchos matrimonios se divorcian en la actualidad, otros se suicidan por falta de amor o infidelidad. Por los que tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, podemos recurrir a Él y nos socorre ayudándonos en todo para llegar a ser plenamente feliz. Bien. Cuidar la unión, la unidad espiritual, es decir, todo lo que hacemos que nos ayude a mantenernos fortalecidos espiritualmente, unidos espiritualmente, que si estamos, como dice acá, a tiempo completo en el ministerio, que eso no nos separe, sino que nos una, ¿sí? Porque a veces cuando estamos a tiempo completo en el ministerio, las muchas actividades a nivel ministerial también hacen que se descuide el matrimonio, que se descuide la familia, y eso no está bueno, ¿sí? Porque a la larga también vienen los conflictos y también hay muchas separaciones a nivel ministerial, ¿sí? A nivel pastores, líderes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay muchas ocupaciones a nivel iglesia y descuidamos la familia. También tiene que haber un equilibrio en todo esto, ¿sí? Un equilibrio en lo que hacemos para el Señor, pero sin descuidar la familia, ¿sí? ¿Alguna acotación o pregunta? Si no, pasamos al último tema que nos había quedado. Bien, nacimiento de los hijos. Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. El deseo de tener hijos es tan natural como el deseo de comer o dormir. Todo es dado por Dios. La llegada inesperada. Cuando es un embarazo no deseado, se puede crear un conflicto en la pareja que llegue de la culpabilización mutua hasta el paulatino distanciamiento. ¿Qué debe hacer el matrimonio? Vamos a ver ahí en Salmo 113 a ver qué dice. El que lo encuentra lo lee. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Bien. Creemos que quien da la vida es ¿quién? Dios. ¿Sí? Dios. Dios es quien da la vida. Entonces a veces cuando viene un hijo no deseado o un hijo no esperado, ¿sí? Que, bueno, vino y está. Entonces tenemos que pensar que la vida la da Dios, y Dios quiso que ese hijo venga en ese momento, aunque nosotros no lo esperábamos, ¿sí? Y no tenemos que crear de esto un conflicto o que haya un distanciamiento en la pareja o todo lo demás, porque hay matrimonios que programan la llegada de los hijos, ¿sí? Y hay momentos que por ahí viene así de repente, porque no se cuidaron, porque no hicieron las cosas como las tenían que hacer y el hijo llegó. Y por ahí algunos de los dos no le cae bien, no está de acuerdo, todo lo demás, entonces tiene que pensar que la vida la da Dios, y si vino, Dios sabe por qué lo mandó, y que esto no tiene que ser un conflicto, porque ya hay tantas personas, ¿no?, que quieren ser papás y no lo pueden ser, y tener la bendición de que un hijo llega no debe ser un conflicto en la pareja, ni un malestar, sino tomarlo como una bendición de Dios para el matrimonio. Y ahí tenemos en el Salmo 139:13 que dice eso. Pueden poner creer que Dios es en el B, creer que la provisión de Dios va a acompañarlo todo el tiempo.
En el C. Si voy muy rápido, dígame. En el C, aceptar la llegada del hijo. Como una bendición de Dios. En el D, dedicar aún desde el vientre. Disculpe, en el C, como había dicho, Aceptar la llegada del hijo como una bendición de Dios. ¿Ah? El D, dedicar aún desde el vientre, dedicar aún desde el vientre esa nueva vida al Señor. E, permanecer unidos porque el hijo es de los dos. Muchas veces un embarazo inesperado, dice más abajo, es recibido con bombos y platillos, ¿sí? Es bien recibido, alegre. Creo que son muy pocas las personas que pueden tomarlo a mal o enojarse, pero ha ocurrido casos donde viene un hijo que no se planificó y uno de los dos se pone mal y todo lo demás, ¿no? Y no debiera ser así, ¿sí? Bien, seguimos. 2. Una gran resolución. Cuando se anuncia la llegada de un hijo, todos los papeles de la familia cambian. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cambia todo, ¿no? Cambian los hábitos de dormir, de moverse, de hacer, de todo. Bien, vamos a poner ahí, en el A, los esposos se transforman en padres. Los hermanos de la pareja en tíos. Y los padres de la pareja en abuelos. Se cambiaron todos los papeles ahí. Creo que uno de los roles más lindos que tenemos, creo que muchos de nosotros, que ya somos abuelos, es el rol de abuelo, ¿sí? El regalo más lindo que Dios nos ha dado, ¿no? Cambiaron los papeles, pero es hermoso tener nietos y cumplir ese rol. O sea, la llegada de un hijo cambia todos los papeles en la familia. Para bien, no para mal, ¿sí? Ya no. ¿Sí? Ahí dictó A, B, C y D. Perdón, A, B y C. Sí, dicté todo ahí. Bien, bien, listo. Bien, alguien que lea lo que dice la unidad de los padres. Yo, pastora. Bueno. La unidad de los padres. Es muy importante que el esposo se mantenga unido a su esposa. Si bien es ella quien lleva el bebé en su vientre, el hijo debe recibir cariño y cuidado de los dos. El esposo debe estar con ella todo el tiempo hasta el momento del parto. Bien. Acompañar todo esto, hacer un acompañamiento, ¿sí? Porque hay mujeres que la pasan solas todo el embarazo, ¿sí? Que no, por ahí no son acompañadas
a una visita médica, a una ecografía, y viven todo el proceso del embarazo bastante solas, ¿sí? Que eso no sea así, que podamos enseñarle nosotros a los más jóvenes, los matrimonios recién casados, que es importante hacer este acompañamiento, que es importante estar, que es importante ir pedir permiso por ahí en el trabajo para ir a una ecografía, a una de las consultas que ella hace durante su embarazo, y que ella se pueda sentir acompañada en todo este tiempo por el esposo, ¿sí? Que podamos enseñar esto también a los matrimonios más jóvenes, a los recién casados, la importancia de este papel. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, fue todo más rapidito, son puntos que por ahí ya los tenemos bien en claro, algunos ya los repasamos, pero es importante recordarlos porque la materia sí lo requiere. ¿No hay más nada para preguntar? Hable ahora o calle para siempre, o acotar. Ahora viene la tortura. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir al examen. Hay una parte del examen, ahora le voy a pedir al pastor si quiere compartir pantalla con la primera hoja. Ustedes van a hacer así, ustedes van a copiar el examen tal cual está, ¿sí? No olviden de poner su nombre, por favor, en el examen. Y por ejemplo, va a decir sección 1, verdadero o falso, una B para verdadero, una F para falso. Adelante de todos los verdaderos o falsos, ustedes tienen una liñita, ¿sí? Una liñita, y después viene el número 1 y viene la pregunta o la frase. Ustedes pongan así, la liñita, el número 1, la frase. Y después cuando tengan que poner verdadero o falso, lo ponen adelante del todo, no lo pongan al final de la frase. ¿Sí? Póngalo en adelante del todo. B bien clarita o F bien clarita. No una I a media que no se sabe si es verdadero o es falso. Después viene una sección múltiple, que es poner una X en las respuestas que ustedes creen que es correcta. Es una sola respuesta. No son 2 o 3, es una sola. Ustedes ponen la X en la respuesta que creen que es correcta. Bien, en la hoja número 2 van a tener un emparejamiento. En ese emparejamiento ustedes tienen que poner el numerito en la letra que corresponda. ¿Sí? Ustedes van a tener unas frases de un lado, otras frases del otro, y van a poner el numerito en la letra que ustedes creen que corresponda. Cuando vean el examen se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y en el último ítem del examen dice ubique en las siguientes columnas las palabras que correspondan a cada tema. ¿Se acuerdan que le dije que estudiaran el tema de los roles? Que eran 3 y el otro que eran 4. ¿Se acuerdan? Bueno. Sí, profesora, nos acordamos. Bien, abajo del todo, ustedes van a tener todos los títulos, ¿sí? Todos los títulos. Si ustedes estudiaron, eso les va a ayudar a saber dónde va cada título, y ustedes van a ir tachando los que ya respondieron. O sea, tienen una ayuda abajo, para que les sea más fácil. A algunos les es más fácil, al otro le complica la vida, pero bueno. Yo lo hice para ayudar a eso. Así que no sé si Samuel está listo para compartir pantalla. Sí, ya, sí, profe, ya te puse para compartir pantalla. Vos me mandaste a mí, ¿no? Las cosas. Yo te mandé el archivo, sí. Ah, listo, entonces lo abro ahora porque eso no lo había abierto. Sí, sí. Listo. Pregunta, profe, cuando terminemos de hacerlo, ¿se lo tenemos que mandar en privado por mail o en privado por el celular? Por el celular. Me mandan una foto, le sacan una foto bien clara y mandan por el celular a mí personalmente, ¿sí? No al grupo. Perfecto, gracias. Pero, profe, no sé, este es mi opinión, no sé si sería mejor si lo mandó un archivo, mandarlo a WhatsApp. Yo iba a preguntar lo mismo, así Y directamente así lo hacemos.
Claro, lo respondemos y cada uno después le envía el mismo archivo con la respuesta a su WhatsApp personal. Pero no todos lo saben hacer porque ya me lo consultaron a eso. No todos lo saben hacer y se complica. Hacemos como usted dice, profesora, porque de lo contrario yo no lo sé hacer, como dicen Claro. las chicas. Sí, sí, sí. Ustedes lo van a copiar Tenemos después. que transcribirlo. Tenemos que Exacto. transcribir. Exacto. Transcribir todo lo que está ahí. ¿Cuánto tiempo? Marisa, me lo tendrías que mandar de vuelta porque acá estoy viendo el chat y no sale, algo se ha desconfigurado en lo que me mandaste ayer. Lo único que tengo es la conversación de recién. Ahí te lo mando. Ok. Tengo lo último que hemos hablado y lo que me habías mandado no está. Ahí está. Lo vamos abriendo entonces a esto. Sí, abrí la primera hoja, que copian la primera hoja. Perfecto. Pero ¿y ese mismo profe no podría como reenviarlo y la que no le cuesta lo hace de la forma que usted dice? No sé, es una opinión. No, prefiero hacerlo así, que todos lo hagan de la misma manera. Aquí donde dice examen parcial, ¿eso tenemos que abrirlo? No, eso lo tiene que abrir Samuel. Ah, ya. Ahí lo estoy abriendo, lo estoy copiando y se los pego entonces, Marisa, ahí en el WhatsApp. Sí, o si vos lo abrís y compartís pantallas, directamente se ve, Samuel. Ahí dice Marisa Bolívar, en caso de proceso la misma. Ahí. Abrís el archivo y compartís pantalla. Oye, ahora. ¿Eh? Ahí lo tienen que estar viendo. ¿Cómo pido el teléfono de ella ahora? Profe. Ahí lo tienen que estar viendo. A ver, díganme. Sí, se está viendo. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa, Marisa, es que si yo achico la hoja, no va a agarrar igualmente toda la hoja. Ahí no. Ahí la voy checando y se ven las dos. Pero no se ve completa. Pero no se ve las letras, Pastor, no Claro, se ve. sí, va a quedar muy chiquito. No se ve nada, es muy complicado. Si querés, Marisa, te pego esto mismo al chat. ¿Qué te parece? Te pego la hoja 1 al chat y que la descarguen de ahí, directamente, ¿te parece? Dale. El tema es que hay algunos que no lo van a saber hacer, Samuel. Hija, venga a ayudarme. Profesora, ¿y si directamente copiamos solamente las respuestas? Porque usted ya tiene las preguntas ahí. Le mandamos las respuestas nada más. Ahí se ve perfecto. También se ve. Subilo al principio, Samuel. Lo subo. Uno desde la pantalla puede hacer zoom y verlo bien. No agarra todo, por eso es el problema. Yo lo achico y no agarra todo la hoja. Profe, y si lo manda al grupo y nosotros lo copiamos del celular. Al grupo mandé la hoja 1. Ahí se ve perfecto, Pastor. Ahí se ve perfecto, Samuel, exacto. Lo único, ¿sabés qué, Marisa? Que no agarra todo. Agarra no importa. Vos lo dejás hasta el 6, cuando terminan de copiar, subís y ellos siguen copiando. Ah, bueno, si lo querés hacer así, listo. Igualmente yo ya subí la hoja primera al grupo del chat, no sé cómo se llama. Pastor, esa es la primera hoja que mandó, ¿cierto? Sí. La hoja 1. Ya. Yo creo que sale mejor así porque así no nos demoramos tanto en escribir. Lo digo porque no todos tenemos la misma rapidez de escribir en un Word. Entonces, yo, por ejemplo, puede que yo o alguien más se demore más y me vaya por el tiempo. No sé si me entiendes.
Sí, yo lo he hecho siempre así. Yo les doy tiempo para que terminen de copiar y después no les corto el tiempo del examen. O sea, el tiempo que tomen para responder. Ángel. ¿Alguien está orando al ángel? Alguien había sugerido la respuesta. Yo no tengo problema. El problema es que ustedes no se hagan lío. Profe, yo lo que estoy haciendo es copiar, aunque sea las primeras 2 o 3 palabras, para no escribir todo.